Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vengo a hablarles sobre la práctica número 4 que tiene como nombre Ley de Stock. Esta práctica pertenece a la clase de Laboratorio Integral 1 que corresponde a la retícula de la carrera Ingeniería Química. Primeramente, ¿qué es la Ley de Stock? Bueno, la Ley de Stock hace referencia a la fuerza de fricción que va a experimentar un objeto esférico principalmente que está moviéndose en el seno de un fluido viscoso, específicamente en un régimen laminar y que tiene bajos números de Reynolds. Así que la ley de Stock tiene bases en el número de Reynolds que sabemos que los valores que se tengan menores a 2000 de número de Reynolds vamos a tener un flujo laminar. El objetivo general de esta práctica va a ser la determinación de la viscosidad de una sustancia con respecto a la velocidad en la que desciende un objeto sumergido dentro de la misma. Este objeto va a ser un objeto esférico, en este caso canicas. Los materiales a utilizar primeramente como sustancia será la glicerina, la miel de maple y el champú. Y como objetos va a ser la canica, que va a ser de diferentes tamaños, una probeta, un vernier, una piseta y un cronómetro. El procedimiento de esta práctica realmente es muy sencilla y es el siguiente. Se vaciará o se vació la sustancia en de miel, glicerina o champú en la probeta hasta llenarla o lo más que se pueda, teniendo en cuenta que al momento de echar la canica este volumen puede subir y llenarla hasta un punto donde cuando introduzcamos este objeto no salga es la sustancia dentro de la probeta. Posteriormente se va a delimitar en la probeta por donde va a ser medido el transcurso del objeto o de la canica. También se tiene que estar midiendo, se va a medir cuál va a ser esa distancia. Posteriormente, con ayuda del vernier, se va a medir el radio de las canicas o en este caso el diámetro y solamente se lo dividimos entre dos para saber el radio de las canicas. Ahora sí, para comenzar con el experimento, se va a dejar caer la canica en la probeta o en la sustancia. Al momento que pase esta canica por la primera línea, se va a tomar el tiempo y cuando pase por la última línea, se va a parar el tiempo. Se van a capturar los datos de distancia y de tiempo que pasa esta canica. Se va a hacer lo mismo para el champú, para la glicerina y para la miel de maple. Todo esto tiene un mismo funcionamiento. Una vez teniendo esto, se va a pasar a los cálculos. Primeramente se tiene que sacar la densidad del objeto. La densidad del objeto después se va a calcular y todo esto para poder calcular la viscosidad que se va a tener de ese líquido con ayuda de la velocidad de que se va a tener también este objeto que pasó en esta sustancia. Una vez teniendo los datos de viscosidad, podemos despejar de la fórmula la ley de Stock, que es la siguiente, y poder calcular cuál es la fricción que se tiene de ese objeto en ese flujo laminar o en ese régimen laminar. Los datos obtenidos en esta práctica son estos de viscosidad y posteriormente estos de fuerza de fricción. Bueno, puedo concluir que fue una práctica realmente muy sencilla de realizar, pero fue un poco estresante y un poco laboriosa el poder hacer los cálculos, debido a que tenía que calcular tanto la densidad del objeto. No fue tan difícil, pero sí era un poco estresante porque ocupé la fórmula tanto de volumen, de velocidades, de etcétera, etcétera. Pero realmente fue muy sencillo. También cabe recalcar que la viscosidad va a cambiar mediante el peso que se tenga cada objeto o cada canica, aunque estemos hablando de la misma sustancia. Eso es una cosa que pude observar. También va a importar el peso de esta canica porque
va a pasar en las marcas delimitadas a una velocidad muy rápida si este objeto es muy pesado, o muy lenta si este objeto es muy liviano. En este caso ocupamos dos balines que eran uno muy pequeño y uno de tamaño promedio, pero que este era muy pesado. Y cuando pasaba, echábamos balín pesado, pasaba muy rápido en comparación con la canica, que era un poco más ligera y tardaba mucho. Pude concluir también que las fuerzas de fricciones también, como se pueden estar viendo aquí, van a variar con el valor de viscosidad que se tenga de cada fluido. No hay variaciones de viscosidades muy grandes, pero son, en fin, variaciones que se tienen respecto al objeto, respecto principalmente a la velocidad, etcétera, etcétera. Realmente fue una práctica muy llenadora y muy sencilla de realizar. Esto sería todo de mi parte. Gracias.